Ujú. Buen fin de semana para todos. Hoy estamos empezando una nueva edición de nuestro programa gerontológico sabatino y con temas que son diversos. Polémica sobre el envejecimiento, soledad regenerativa y soledad no deseada, ciencia más que ideología en la gerontología. Tres temas que vamos a exponer y después podremos también comentar. Muy bien, la Central Gerontológica Internacional, como ustedes ya saben, tiene su programa de los sábados, es a las 12 del día, ¿no? Esta hora obviamente es hora de Perú, o sea, para los amigos de Argentina, 2 de la tarde, Argentina, Uruguay, también para los amigos de México y de todo Centroamérica, sería a las 11 de la mañana. Así que estamos acá listos ya para iniciar este programa y vamos a compartir pantalla porque tenemos que exponerle algo muy interesante. Muy bien. Entonces decimos ciencia más que ideología, la ruta de la gerontología. Empezamos. Entonces, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la lógica y la base científica, la necesidad de conceptos que estén bien fundamentados, lógicos. No se trata de la conveniencia, es decir, cuando nosotros tenemos que definir algo, debemos hacerlo de acuerdo a una base sólida, una sustentación, y no solamente por el hecho de que podría resultar conveniente, por ejemplo. No se trata de conveniencia, sino de conceptos que deben tener una base científica, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay muchas contradicciones por resolver. Por ejemplo, hay mucho interés en promover la empatía con respecto al envejecimiento y la vejez. Y a veces este tema de promover la empatía se hace con buenas intenciones, obviamente, ¿no? Pero, pero no corresponden, en muchas cosas no corresponden a la realidad. Por ejemplo, todos saben qué no es la vejez. Y yo hago esta pregunta, ¿no es cierto? Hago esta pregunta. Todos saben que no es la vejez. Aparentemente, todo el mundo sabe, dice, no, que la vejez no es enfermedad, que la vejez no es necesariamente digamos, dependencia, etc. Correcto. Todos sabemos que eso no es la vejez, ¿no es cierto? Entonces, pero por qué evitamos entonces por definirla? Es cierto, la vejez es una etapa de la vida, ¿no? Que es, y que es una etapa de la vida que se pueda decir que hay un desarrollo del envejecimiento ya más avanzado, por ciertas características que implican pérdida de capacidad intrínseca o de incluso capacidad funcional, ¿no es cierto? Entonces, viendo esto, el tema es ¿por qué evitamos decir o describir lo que es la vejez? Entonces, las tendencias ideológicas a veces van contra la lógica, buscan promover empatía con mentiras. Si nosotros debemos promover la empatía, ¿no es cierto?, con las personas de diferentes edades, tenemos que hacerlo con verdad, diciéndole a las personas las cosas que son ciertas. Y sabemos que en lo que es la realidad hay cosas que no van a ser, digamos, algo
que va a estar en el plano ideal, que vas a pensar que todo va a ser maravilloso, y tampoco es así. Entonces la idea es también ser veraces, ¿no? Eso es muy importante. Entonces surge una postura de idealización, es decir, comenzamos a idealizar el envejecimiento. El envejecimiento significa sabiduría, significa crecimiento y muchas cosas. Y es en gran parte, por supuesto que es cierto, ¿no es cierto? Es cierto, pero por otro lado, no todas las personas durante el proceso de envejecimiento, ¿no? Desarrollan nuevas capacidades, están en un estado saludable y por lo tanto no podemos generalizar. Entonces, la idealización de una forma nos da una falsa percepción de la realidad, una cosa que no es real. Porque si bien es cierto, todos envejecemos y el envejecimiento es inevitable, este envejecimiento, sin embargo, es distinto en cada persona. Cada quien tiene su propio envejecimiento, con sus características propias. Y además hay que decirlo que el envejecimiento no es un problema, no es un tema simple, es un tema muy complejo. Ahora, claro, hay que aclarar sí, que la vejez es una etapa de la vida, ¿correcto? Pero el envejecimiento en sí no es una etapa de la vida, sino es un proceso de la vida, es decir, es algo que abarca más de una etapa de la vida, es decir, es un proceso de la vida. Ese es el proceso de la vida. Simplificar lo que es un proceso altamente complejo no es bueno. No es bueno decir, por ejemplo, que porque ya he cumplido años, entonces estoy más viejo, como algunos dicen, ¿no? Dicen, oye, ya me envejecí porque ya cumplí años. Esas son tonterías. La verdad es que el envejecimiento es algo muy complejo. Hay momentos, si bien es cierto, no se detiene, pero sí hay momentos en que algunos procesos orgánicos motivados por nuestro estilo de vida, ¿no? Por las cosas que hacemos nosotros, podemos ralentizar ese envejecimiento y hay momentos en que se rejuvenece verdaderamente. Cuando uno, por ejemplo, cuando a veces nosotros tenemos malestar, hemos tenido momentos difíciles, complejos y nos sentimos todos decaídos, pero de repente cuando comenzamos a recuperar nuestra salud y nuestra estabilidad, realmente es como si es algo similar a rejuvenecerse en ese momento, ¿no es cierto? Eso es lo que se siente y también de alguna manera también es cierto. La falacia cronológica. Entonces, si nosotros vamos a simplificar y decir que el envejecimiento es solamente una cuestión del paso de los años, estamos incluyendo en una falacia. O sea, esto es una mentira. Eso no es cierto. Porque ya sabemos que todos somos diferentes, todos tenemos estilos de vida diferentes, condiciones de vida diferentes, y por lo tanto, y también hay que pensar, o sea, el envejecimiento en sí no es una caída libre, esto hay que reiterarlo nuevamente, no es una cuestión de una pendiente que se va todo para abajo, no es así. Mucho tiene que ver lo que nosotros hacemos. Ujú. De acuerdo a cómo vivimos, también envejecemos. Envejecemos tal como vivimos también. ¿Mm? Entonces, el concepto es, vamos a aclarar una cosa acá, el concepto es una unidad básica del conocimiento. Pueden haber distintas definiciones de vejez, pero el concepto es vejez, no vejeces. O sea, no es plural, ¿no? Entonces, decir vejeces sería una falacia lingüística. Esa palabra existe hace mucho tiempo y es un término coloquial de contenido esencialmente edadista, porque si ustedes buscan en Google, van a encontrar fácilmente más de 1000 oraciones que utilizan la palabra vejeces
y todas están relacionadas con achaques, manías o cosas propias de los viejos, según lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, para comunicar la heterogeneidad, debemos de hacerlo hablando bien, estructurando bien nuestro discurso, dejando bien expresado el concepto. Hay que tener un estudio etimológico para incorporar términos nuevos. O sea, cuando los profesionales consideran la necesidad de incorporar un término nuevo, ¿no es cierto? Tienen que realizar el estudio etimológico y no improvisar, porque si no, de otro modo, vamos a crear problemas de comunicación, no nos vamos a comprender bien. Por ejemplo, si vamos a decir, si sabemos que la palabra vejeces es ya de origen coloquial y es un término bastante ambiguo, no deberíamos usarlo los profesionales, por más que querramos pluralizar la vejez. Ejemplos. Acá les pongo unos ejemplos. Miren esta frase. Vejeces los mozos, llaman lo que prudencia los viejos. ¿Ven? ¿Ven? Después otra dice, estaba claro que había vejeces y vejeces. Otro dice, ahora me sale usted con estas vejeces. Miren, estas frases, ¿eh? Todos son de origen coloquial. Esto no tiene nada de científico ni nada. ¿Qué más tengo que decirle? Sino que me perdonen, gracias de que por su bien estas vejeces. Alguien me contó en la revista esa historia de vejeces y venganzas ocurrida en su casa la noche anterior. Otro dice, harás enredos mil, que sabe muchas vejeces el enemigo sutil. No tengo nada, hija, son solo vejeces. Y después otra dice, no estés llenando la casa de vejeces. O sea, se refiere a cosas viejas, trastos. Entonces, después de haberle dado estos ejemplos, le voy demostrando cómo este es un término que es coloquial, es un término coloquial y por lo tanto no es factible utilizar este término en el trabajo profesional. Necesitamos precisión terminológica como debe ser en toda ciencia o disciplina. Todas las ciencias o disciplinas tienen su lenguaje preciso, ¿no? Sus terminologías claras, precisas, nada de ambigüedad. Los términos precedentes de otros idiomas nos traen a veces dificultades, pues porque al querer traducir de forma literal, logramos muchas veces que haya malas connotaciones. Es decir, a la hora de traducirlo de forma literal, nos sale una palabra chocante en nuestro idioma. ¿Ven? Debemos en ese caso equivaler. En cambio, ¿cómo tenemos que traducir? Hay que buscar la equivalencia. Debemos apuntar hacia un lenguaje gerontológico universal y no costumbrista o coloquial. Incluso la manera como se nombra a las personas mayores trae problemas, ya que en un país tienen una connotancia distinta. Hay palabras iguales a veces, pero que tienen distintos significados. Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo nos entendemos realmente? Entonces, respetar el lenguaje es importante, así como también la honestidad intelectual, la necesidad de decir la verdad y no mentiras. Así las mentiras puedan parecer bonitas o convenientes. Entonces, para ello, tenemos que reforzar el valor científico que tiene la gerontología. Entonces, no dañar la fluidez de la comunicación con el pretexto de ser inclusivos y comenzamos a decir los, las, les y no sé cuántas cosas, viejos, viejas, viejas y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que hay que, hay que considerar también el respeto a nuestra gramática, a nuestro idioma, que es tan hermoso. El español al menos es un idioma hermoso, que tiene su propia gramática, que tiene que ser también respetada, ¿no? Desestructurando el edadismo. El edadismo es una estructura muy compleja y la idealización es su aliada también. Claro, cuando hablamos de edadismo todos sabemos que se trata de discriminación por edad, ¿no? Todas las personas que son discriminadas en base a su edad.
que se les considera, en el caso de las personas mayores, se les considera como personas débiles, personas que tienen enfermedades, personas que tienen dependencia. Es decir, ya de por sí, por el hecho de tener 60 años, ya comienzan a empaquetarlos dentro de esta estructura edadista. Entonces, eh, en la definición, cuando hablamos de persona mayor, que es la nueva denominación de personas que están a partir de 60 años en los países latinoamericanos u otros países, y 65 años para los países desarrollados. Pero ¿qué cosa queremos decir con persona mayor? Simple y llanamente, la persona que tiene la edad de 60 o 65 años en otros países, y que nada más que eso. O sea, acá no se trata la vejez es otra cuestión. ¿Ah? Ser persona mayor es una cosa, y cuando hablamos de vejez ya es otra cosa. Algo de vejez, cuando hablamos de vejez ya no estamos hablando de la edad cronológica, sino del estado en que nos encontramos, más que nada, cómo estamos nosotros ahorita, ¿no? ¿Realmente hemos llegado a una etapa de vejez solamente por el hecho de tener 60 años? Esa también es una cuestión. Entonces también, una de las que ustedes seguramente habrán escuchado algunas veces, la manera de preguntar que hacemos, que a veces tenemos, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿por qué las personas mayores se caen? Si yo digo, si yo pregunto, ¿por qué las personas mayores se caen? Deberíamos de ser más precisos en la pregunta, ¿no? Y deberíamos decir, ¿por qué algunas personas tienden a caerse? ¿No? O por qué algunas personas mayores suelen caerse, algo así. Pero no puedes decir, esta pregunta en realidad es como una afirmación, es una pregunta que afirma, ¿te dan cuenta? Entonces, ¿por qué son malcriados los niños? Podrías preguntar también así, ¿no? Y no todos los niños son malcriados. Entonces, eso debe estar asumido también. Entonces, decir, ¿por qué algunos niños son bien malcriados y hacen tal cosa y cosa? Es decir, hasta cuando preguntamos, tenemos que ser muy precisos, muy cuidadosos, incluso para cuando hacemos preguntas. Entonces, hay edadismo brutal, hay un edadismo brutal, o sea, salvaje ya. Es un edadismo que dice que simplemente las personas mayores ya no sirven para nada, que son personas y se asuma pues de una manera directa, ¿no? Directa, no, que ya son los viejos y no sé qué. Y otro lado, también hay una postura edadista menos visible, ¿no? Que aparentemente adopta un sentido paternalista, de protección, cariñoso, ¿no? Es decir, pero en realidad lo que estamos haciendo en ese momento es subestimar e infantilizar, ¿ok? Está bien que seamos amables, por supuesto que tenemos que ser amables, tenemos que ser, digamos, sí, tenemos que ser amables, afables, pero ojo, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de personas adultas que se tienen que respetar como tal, y debemos asumir que esas personas tienen un sentido de responsabilidad y tienen sus propios gustos, y las cosas que quieren hacer son diferentes, y eso tenemos que decirlo. Por eso digo también que existe un edadismo no tan brutal, por decirlo así, pero sí que es especie de edadismo paternalista, sobreprotector, cariñoso, algo así. También hay unas formas correctas, pero ¿cómo entonces podemos expresar la heterogeneidad en el envejecimiento? Para poder expresar la heterogeneidad de una manera correcta, simple y llanamente debemos ser más, ¿cómo podríamos decir? Decir, por ejemplo, que precisar un poco más, ser más específico.
Es decir, por ejemplo, cuando yo voy a hacer pongo un artículo, hay artículos, ¿ah? Hay que dicen, por ejemplo, eh, acá tenemos un- unos celulares que son perfectos para las personas mayores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay señores y personas mayores que no tienen ninguna dificultad y problema, ¿no? Y se pueden sentir incluso hasta discriminados, incluso hasta ofendidos. ¿Qué cosa? Como que uno no, ¿por qué tiene que ponerme a mí un celular con unas letras enormes? Está bien, probablemente algunas personas necesiten, claro que sí, pero por eso hay que hablar de manera específica. Tenemos que hablar. Hay personas mayores en estado de vulnerabilidad, sí. Hay personas con dependencia funcional, sí. Pero también hay personas mayores en la plenitud de su salud, muy fuertes. Así hay de todo. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado a la hora que nos expresamos, incluso cuando estamos hablando de las personas mayores en general, ¿no? Y por lo tanto tendemos siempre a generalizar, ¿no? Ay, sí, pero cuidado, que hay personas mayores presentes. Entonces hay que hablarles un poco fuerte porque de repente no nos escucha. Entonces, todas estas cosas son actitudes edadistas. Eso es lo que son. Ahora pasamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. Los promotores gerontológicos. ¿Quiénes son los promotores gerontológicos? Son las personas capacitadas, ¿no? O profesionales que tratan de promover, digamos, un envejecimiento activo, saludable, ¿no? Y tratan pues también de generar participación de parte de las personas mayores en actitudes colectivas que puedan ser saludables o buenas para, digamos, tener un envejecimiento pues positivo, ¿no? Totalmente saludable. Entonces, el promotor gerontológico tiene que tener ciertos conocimientos, y tiene que ser capacitado, definitivamente tiene que ser capacitado, tiene que tener una visión gerontológica, es decir, comprender lo que es la persona mayor en toda su plenitud, de sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, igualmente el proceso de envejecimiento. Tener un uso del lenguaje adecuado, ojo, y eso significa mucho respeto hacia las personas. Desarrollar las actividades promotoras, por supuesto, actividades promotoras que estén de acuerdo también con lo que las personas mayores desean hacer o que les gustaría hacer. Acá no se trata de imponer o de guiar. Acá no vas a guiar a personas que han vivido mucho más que uno. No vas a guiarlos a ellos. A lo malo que puedes hacer es asesorarles, aconsejarles desde el punto de vista profesional, pero no puedes tú decir que yo voy a ser la guía de las personas mayores. No, al contrario, tenemos que aprender de las personas mayores. Entonces, las actividades promotoras deberían pues darse cuenta que están tratando con personas, ante todo, personas adultas. Y como son personas adultas, estas personas se les debe dar el máximo respeto de acuerdo a su condición. Y, por tanto, no asumir que estas personas van a ser irresponsables. No, de ninguna manera, al contrario. Tenemos que asumir la responsabilidad, que van a ser responsables y que van a realizar las actividades que realmente ellos pueden hacer. Y al mismo tiempo no harán lo que no pueden hacer. Eso tenemos que asumirlo. El promotor gerontológico
tiene que aprender también a comunicar, ¿no? Muchos errores comunes se dan en la promoción gerontológica. Cuando vas a yo he tenido la oportunidad de asistir a muchos lugares donde hay pues este tipo de trabajos y veo los errores comunes que dan, ¿no? Temas gestuales, lingüísticos, imágenes de propaganda. Hay problemas por todos lados también. Entonces se necesita mucha capacitación. Entonces, las imágenes que se usan, por ejemplo, para los afiches, ¿cuáles son esas imágenes? No deben tener estereotipos, de preferencia que sean las fotos de las personas mayores del lugar donde están ubicados. Eso sería lo mejor, lo más adecuado, ¿no? Y entonces, las actividades que se pueden promover tienen que estar, lógicamente, supervisadas por un profesional competente, ¿no? Y ese profesional competente es el que entrará en contacto con las personas mayores de la comunidad y les invitará a participar, ¿no es cierto? Les invitará a participar en ello, incluso para estén charlas o en talleres, ¿no? Y hay que recordar que no todas las personas le va a interesar, le va a gustar o simplemente no le parecerá útil determinado taller. Entonces, algunos querrán a un taller y otros no. Y otros ni siquiera irán a ningún taller, simplemente quieren socializar, ¿no? Quieren tener amigos, sentarse en una mesa, conversar, jugar a las cartas, no sé, lo que quieran. Entonces, él también, en este caso, tenemos que expresar la heterogeneidad. Es decir, el promotor gerontológico tiene que expresar la diversidad, entender que cuando hablamos de personas mayores estamos hablando de un universo y hay una diferencia y de diferencias increíbles. Entonces, tenemos que estar preparados y también estructurar nuestro buen manejo de discurso. No den por sentado. Yo le voy a decir una cosa. Yo he tenido la oportunidad de participar, de estar presente en charlas que se dan a personas mayores, incluso de zonas populosas donde las personas tienen un nivel socioeconómico no alto, por el contrario, bajo. Entonces, y he tenido la satisfacción de ver cómo una de nuestras invitadas, que es neuropsicóloga, les habló de temas complejos a las personas mayores y todos le entendieron bien. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe comunicar, cuando uno sabe expresar el conocimiento, tiene esa capacidad para hacerlo asequible a todos, se puede hacer. No decir, no, que estas personas mayores, no, ¿cómo le vas a hablar de esas cosas? No, no, eso no, esos son prejuicios. Yo creo que cuando a una persona se le explica bien las cosas, la persona comprende. Y no tenemos de ninguna manera decir que porque estas personas mayores son pobres y no tienen mucha educación como los otros, vamos a empezar con estas discriminaciones. No, simplemente adecuemos nuestro lenguaje sin dejar de lado la precisión, pero hacerlo bien claro, explicar y todo lo demás. No podemos estar nosotros hablándoles tampoco como a niños, ni levantando la voz, porque no estamos hablando con personas que estamos asumiendo que esas personas no tienen no oyen bien. Entonces, vamos a estar gritando. No, tampoco. Todo esto es falta de respeto. Entonces, hay muchas cosas que se tendría que decir en esta temática. Muchísimas cosas. Es un tema muy amplio realmente esto del trabajo del promotor gerontológico y sobre todo su urgente necesidad para que se actualice también en los conceptos. No sigamos con lo mismo, ¿no? No sigamos que la vejez comienza a los 60 años y todas estas cosas ya pasaron a la historia. Ya ha establecido bien claro que la vejez es una etapa de la vida y cada etapa de la vida no inicia exactamente igual que otra, ¿ah? Incluso hasta en los niños, por último.
¿no? Niños que nacieron al mismo día, ¿no? Uno de ellos llega a pubertad o a la adolescencia más rápido y el otro está un poquito más quedadito. Así es la diversidad. La heterogeneidad está en todas las etapas de la vida. Entonces, va- eh, vamos a hablar las charlas. Ahora, con respecto a las charlas motivadoras, es cierto que todos necesitamos ser motivados, pero ante todo, automotivarse. Aprender también a automotivarse. Ahora, estas charlas motivadoras, ojo, que a veces se necesita como refuerzo, tampoco debemos incurrir en mentiras. No debemos incurrir en cosas ideales que realmente no existen tampoco. Nosotros tenemos que ser, en nuestras charlas, motivar a las personas de acuerdo a sus propias potencialidades y a sus propias capacidades. Entonces, no podemos hacer una charla motivadora, diciéndoles cosas falsas a las personas, ¿no? Diciendo algo que no, que tal vez sean irreales incluso. La verdad en contra de la conveniencia. Esto es lo cierto. A veces las verdades, no todas las verdades son lindas, hay verdades que no son lindas y sin embargo tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo porque tenemos que ser honestos intelectualmente. Entonces, la verdad debe estar en contra de la conveniencia. Esto me parece conveniente decir. No, a mí no se trata de que lo que es inconveniente decir. Lo importante es decir las cosas de una manera adecuada, sin alarmar a las personas, pero decir verdad, siempre. Conceptualización del envejecimiento e idealización. También tenemos otro problema ahí, ¿no? Porque eh, hay muchos conceptos de envejecimiento. Si ustedes ven, es increíble la cantidad de conceptos de envejecimiento o de definiciones de envejecimiento que lo pueden ver ustedes a través del Internet. Van a encontrar montones de envejecimiento. Y hay unos que parecen más lógicos que otros más precisos, otros más científicos, otros más biologizantes. Pero por eso es que al final de cuentas, el envejecimiento, lo que podemos decir ante todo, que es un proceso de la vida, no la vida misma. Ojo, es un proceso de la vida. Y es un proceso de la vida que se inicia en un momento determinado de acuerdo a cada individuo, de cada persona. No es, no es un proceso que se inicie igual para todos, pero hay, digamos, evidencias del envejecimiento. eh, Podríamos encontrar ya las evidencias claras en personas que tienen, por ejemplo, 30 o más años, ¿no? Entonces, ahora, no se trata de idealizar. ah, y- o simplificar demasiado el tema. Es decir, no, el envejecimiento es la vida misma que avanza con el tiempo a través del reloj y el calendario. Qué lindo, ¿no? Precioso. Eso es falso. El envejecimiento es un proceso muy complejo. Y si bien es cierto, el envejecimiento no se llega, no sé, ¿cómo podemos decir? Es hay momentos en que la persona mejora, ¿no? Hay una persona que baja, hay momentos que bajamos. Al final de cuentas siempre vamos a envejecer, eso es cierto. Entonces, pero no es así como creemos, que es una cosa de caída, no. Por ejemplo, si una persona que no hacía ejercicio, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no hacía ejercicio, entonces no hacía ejercicio y entonces su proceso de envejecimiento a los 30 años va a ser más acelerado. Pero, ¿qué pasa si esta persona toma decisiones sobre su vida y se va al gimnasio, comienza a salir a correr, se comienza a cuidar en su alimentación? Esta persona va a ralentizar su envejecimiento.
y va a tener puntos en el cual se rejuvenece. ¿Por qué? Porque está actuando, está haciendo cosas que logran eso. ¿Mm? Por ejemplo, hay personas que tienen la capacidad funcional. Una persona, hay personas mayores que tienen la capacidad funcional de un hombre de 30 años. Ojo, eso no quiere decir que no tengas arrugas, eso no quiere decir que no tengas canas, no quiere decir que estás a salud perfecta, pero solamente te estoy diciendo que conservan algunas cosas que tenían en la juventud y las sigue haciendo y lo siguen haciendo de la misma manera. Entonces la gente me va a decir, qué raro, ¿esto es envejecimiento? Claro que sí, porque el envejecimiento no es, como te puedo decir, lineal, ni tan lineal, ni que nada. O sea, es decir, dentro de nuestro propio cuerpo también se envejece diferente. Hasta nuestros propios órganos no van a envejecer al mismo tiempo. ¿Mm? Entonces, es un tema muy complejo y que no lo debemos simplificar con esa tontería que decía la gente, que mañana cumplo un año, mañana estoy un año más viejo. Esas son tonterías. No, no tiene ningún sentido, la verdad. Ahora, gestos amables, pero con el especial respeto a un adulto. Por eso yo decía, acá también estoy reiterando un poquito lo que hablé anteriormente, gestos amables, pero con el especial respeto que se da a un adulto. Esto es lo que tiene que ver. No mamita, que esto, que el otro, no, por favor, eso es una falta de respeto tremenda. Gestos amables con respeto. Señor, ¿cómo está, señor Carlos? ¿Cómo está, señor Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo vamos? ¿No? Ese es el tono. El tono de voz que se emplea para hablar con personas adultas. Ese es el test. No que, ay, que me escuchan y cosas tonterías. No. El tono condescendiente. Ay, sí, pues, a ustedes lo vamos a tratar de esta manera. Bueno, no. A las personas mayores, ante todo, son personas adultas. Empecemos por ahí. Eso es lo más importante. Son personas adultas. El hecho de que que se le agregue la palabra mayor no significa que tú vas a tener un tono condescendiente, ¿no? Con ellos. No, no, no hay razón. Las personas mayores no son niños, ni tampoco vuelven a ser niños. Eso es mentira. Lo que pasa es que hay malas interpretaciones que hay que dar acá, y lo voy a explicar. ¿Por qué se da estas malas interpretaciones diciendo que las personas mayores se vuelven niños? Una de las razones tiene que ver con los profesionales, ciertas profesionales de la salud, ¿no? Que cuando ven a personas mayores que están en una situación muy precaria de salud, muy débiles, o sea, muy vulnerables, entonces ellas interpretan lo que esta persona, cuando se queja, cuando habla de cómo que se siente débil, hace así, lo ven o lo interpretan ellas como si fuera algo similar a lo de un niño. Y eso no es cierto, pues. Entonces, cambien ese chip en su cabeza y dense cuenta que no son las personas, a veces también, ahora hay que decirlo, ¿qué pasa con esas personas mayores dependientes que están a cargo de personal en un albergue, que sabe Dios, esos lugares? En esos lugares la cosa es peor que en el sector privado. Entonces, ahí la cosa es que hay personas mayores cuya autoestima está baja, ¿no es cierto? Está baja, ¿por qué? Porque le ha ido mal en la vida, se ha empobrecido mucho y ha ido a parar a un albergue. Esa persona no está en condiciones, digamos, de sentirse bien, ¿no? Se siente mal. Y esta persona, a veces, por el hecho de sentirse tan débil, comienza a adoptar una a sentir esa dependencia muy fuerte. Y esa dependencia muy fuerte genera que a veces esta persona se deje
se deje, digamos, que le hablen de una manera, porque como diciendo, ya qué diablos que me hable, con tal y que me haga de comer, con tal y que me ayuden, y nada más. ¿Se dan cuenta? Es un problema de autoestima también. Entonces, de estas situaciones es que estas personas que trabajan en albergues también deben ser bien capacitados y saber respetar el derecho de la persona más allá de que se encuentren en una situación muy precaria. El respeto siempre tiene que estar. Y sin embargo, ustedes saben todo lo que ocurre. Ahora pasamos a la siguiente parte. Ahora vamos a ver los temas relacionados con la soledad. Ajá. Si bien es cierto, este término soledad regenerativa no está especificado en ningún manual, en ningún libro, ¿no? Pero ahora vamos a explicarlo bien. ¿Qué significa esto de soledad regenerativa? Vamos a, primero vamos a revisar un poquito los conceptos de soledad, ¿no es cierto? Entonces, acá dice carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Puede ser voluntaria o involuntaria, ¿no? Como soledad podemos referirnos también a la circunstancia de estar solos, es decir, de carecer de compañía. Asimismo, la soledad puede referirse al sentimiento de pena o melancolía que se experimenta debido a la ausencia de alguien o algo que desearíamos que estuviese con nosotros. También se le define como carencia de compañía, tristeza o melancolía que se siente por la ausencia de alguna persona o cosa. Entonces, la soledad emocional es la ausencia de relaciones significativas para la persona, la ausencia de apego que proporcione una base segura para sentirse bien, pues, ¿no? Este tipo de soledad se asocia con sensaciones de vacío y refleja el anhelo de encontrar a la otra persona con la que compartir la vida. La soledad, también en otra definición, dice, es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de persona, ni tampoco animal de compañía. Sí, pues los animales de compañía a veces también resultan importantes, ¿no? Para muchas personas. Bien, pero vivir solo no implica a priori vivir aislado. Eso hay que aclarar esto, ¿ah? Esto sí que hay que aclararlo. Eh, tú puedes vivir solo, o sea, quiere decir que vives en una vivienda solo, pero no estás aislado. Es decir, puede ser una persona. El problema en realidad es el aislamiento. Es decir, si tú vives solo, pero estás dentro de la comunidad, participas dentro de la comunidad, sales, paseas, vas a hacer tus compras, es decir, socializas con la gente, entonces este tipo de soledad no representa pues ningún problema realmente serio. Estar solo incluso puede generar oportunidades de vivir y ventajas. Hay ventajas también de estar solo. Puedes hacer lo que tú quieres, puedes ver la película que tú quieras, puedes escuchar la música que tú quieras, puedes salir cuando tú quieras. No tienes ninguna que responder a nadie. Tiene sus ventajas, ¿no? Por eso es que a veces dicen esa frase que ustedes han escuchado bastante, mejor solo que mal acompañado. Ustedes han escuchado hablar de eso. Entonces, también es importante liberarse de compañías tóxicas que dañan. Hay compañías que son dañinas, ¿ah? Y por tanto, en el momento que estamos solos, nos comenzamos a regenerar, a recuperar un poco de lo que habíamos perdido también. ¿Por qué? Por el daño que nos ha causado una mala compañía. Entonces comenzamos a reinventarnos, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Por eso hablamos también de una soledad regenerativa. Liberarse de compañías tóxicas, ¿no? Soledad con autoestima. Soledad, pero con autoestima, ojo. Vivir solo, pero con autoestima y con salud
física y mental. Ese es un tipo de soledad que a nadie le va a caer mal. Una soledad que nos devuelve a nosotros mismos también, porque hay momentos en que cuando estamos solos comenzamos a descubrir cosas de nosotros que a veces cuando hemos estado todo el tiempo acompañados, nunca nos habíamos fijado, no nos habíamos dado cuenta de lo que teníamos, de lo que éramos, en cierta forma. Vivir solo, entonces, vivir solo no es vivir aislado, que es diferente, ¿ah? Esta es la cosa. ¿Cuál sería en todo caso una soledad no deseada? También vamos a explicar. Primeramente, no hay que demonizar la soledad en sí. Una soledad subjetiva es sentirse solo, ¿no es cierto? Y esta tal vez sea la más dañina. Es decir, eh, hay personas que se sienten solos, aunque vivan con varias personas. ¿Por qué? Porque hay un efecto de aislamiento con esta persona. Esta persona está incomunicada, no lo tienen aislado completamente, apartado. Entonces, esta persona tiene esa sensación de vacío, ¿no? De soledad. Entonces, hay situaciones en las que una soledad sí resulta deprimente para el individuo, a la dependencia y el arraigo. Claro que sí. La mejor compañía es la nuestra cuando tenemos autoestima. Esto, hay que recordar esto bien importante. No hay mejor compañía que la propia, que nuestra compañía. Pero esto se puede decir cuando tú tienes autoestima, cuando tú puedes ejercer tu autonomía, ¿no es cierto? Tener tus proyectos de vida, tu independencia. Entonces, la pérdida de un ser querido ocasiona tristeza profunda, cierto, pero que se va disipando con el tiempo. Pero lo importante es que no haya... vamos a diferenciar acá. Es normal que una persona tenga una tristeza profunda por la pérdida de un ser querido. Y esto, pero el asunto peligroso no es la tristeza normal, ¿no? Por la pérdida, que con el tiempo se puede disipar, ¿no es cierto? Pero el problema es que no haya depresión, porque la depresión ya es una enfermedad, ¿ves? Ya es una patología. Entonces, es normal estar muy triste cuando le ha ocurrido algo malo. Entonces, es normal. Eso no tiene nada de, de terrible. Es simplemente es algo que tiene que darse. Es la etapa de duelo que tiene la persona. Entonces, por eso yo digo, no hay que demonizar la soledad. Es decir, ya estamos viendo las diferencias que hay. Cuando la soledad es problemática, cuando la persona requiere compañía por problemas de salud o dependencia. De otro modo, muchas personas que viven solas tienen una extensa red social, cuidan su salud con buenos hábitos. Mayormente muchas personas que viven solos son muy cuidadosos con su salud y con su alimentación también. De hecho, si existe una soledad feliz, de hecho, sí existe una soledad feliz, constructiva y reconstructiva, haciendo lo que les guste hacer. Te vas a donde te dé la gana y te diviertes como te dé la gana, ¿no? Entonces, eso es también. Entonces, le voy a citar una frase de Friedrich Nietzsche que dice, odio a quien roba mi soledad sin a cambio ofrecerme una verdadera compañía. Es interesante lo que dice Friedrich Nietzsche, ¿no? Odio a quien me roba mi soledad, como dice, ¿no? Como que él está contento de estar solo, ¿no? Entonces, y por supuesto es grata una compañía, pero cuando es una verdadera compañía, una compañía de calidad, que te motiva, que te alegra, ¿no? Entonces, y por eso es que el famoso Friedrich Nietzsche, que había dicho, yo solo podría creer en un Dios que supiese bailar. Bueno, él quería ver
en esta frase, no un atentado contra, contra la religión cristiana, pero en realidad era lo que quería expresar era el amor a la vida, ¿no? Nostalgia, no depresión por los que se fueron. Nuestra sabiduría y nuestra experiencia de vivir, nuestra madurez, nos lleva a no complicarnos la vida y no adquirir compromisos riesgosos, ¿no? Que puedan complicarla. Entonces ya, por ser mayores, nos volvemos más prudentes y los objetivos son los nuestros. Es decir, cuidamos nuestra salud y nuestros valores. Los seres queridos dejaron sus enseñanzas y de lo que fue de sus vidas, algo va a quedar siempre en ti. Por tanto, no hay depresión. Puede haber tristeza, pero no depresión. Salvo una temporal nostalgia y de repente incluso sonrisas, recordando momentos bellos. Sigamos viviendo. Entonces, valoremos el seguir aprendiendo, a seguir interiormente creciendo. Seamos curiosos, querramos saber más, leamos, escribamos, vamos a escribir, vamos a ver películas, series de televisión, hagamos nuestras compras sonriendo cada día, practiquemos actividad física, no sé, tantas cosas que podemos hacer. La vida no necesariamente uno tiene que ser rico para ser feliz, ¿no? Pero sí tratar de tener esa visión de la vida positiva, ¿no? Que que nos lleve a, a poder superar las dificultades. Eso es muy importante. Soledad no asociada a depresión. La soledad no debe asociarse a depresión. Querrámonos mucho, valoremos la vida. La soledad en la mayoría de los casos no está programada o deseada. Simplemente te la encuentras, ¿ya? Y entonces se generan también oportunidades. La persona debe ser lo más emocionalmente independiente. Cosas que antes le quitaban el sueño, lo ves ahora con más calma y ya no es imprescindible para ti. Eso es. Esa es la madurez verdaderamente. Entonces, vivir solo, pero no aislado, obviamente. Vivir solo puede ser constructivo, pero no el aislamiento. Solo, pero sociable. Tal vez reparando daños también. Regenerándonos de repente de una mala compañía y seguir amando la vida. Las personas mayores pueden vivir solas, pero no aisladas, manteniéndose comunicadas y lo más saludables posibles. La tecnología nos ayuda mucho, pero ante todo, nuestras actitudes ante la vida. Ahí vamos, creo que algo por acá queda. Promotores, polémicas. Bueno, esto lo vamos a ver rápido porque solo nos quedan 10 minutos. Ya, en la parte que se llama polémica sobre el envejecimiento. Sí, como ustedes, como empecemos acá. Sí, revisemos. Acá hay varias, vamos a ver diferentes conceptos que hay, ¿no? El envejecimiento se entiende como un proceso continuo, multifacético, irreversible de múltiples transformaciones biopsicosociales a lo largo del curso vital que no son lineales ni uniformes y solo se asocian vagamente con la edad de una persona en años. Esta, esta, este concepto, esta definición, eh, lo pone todo a lo largo del curso vital. Ese es un tema, es un concepto que está sujeto a revisión, ¿no? Porque está diciendo que a lo largo del ciclo vital, ¿no? Que se están de transformaciones biopsicosociales. Ahora, la cuestión de la pregunta, que muchas personas dirán, ¿estas transformaciones biopsicosociales son el envejecimiento realmente? Ahí también hay una cuestión. Por ejemplo, si una persona va a un gimnasio y genera mucho músculo nuevo, una condición física mejorada, esta persona está impulsando cambios, pero esos cambios no tienen nada que ver con el envejecimiento.
podríamos decir. ¿Que habría una transformación de ti? Claro que sí, pero no sería esto producto del envejecimiento, sino de tu estilo de vida. Eso sería. Por ejemplo, en la otra, acá revisamos esta. Esta es otra, vean. Envejecer es la consecuencia de una serie de factores internos, externos, y que interactúan sobre el individuo a lo largo del tiempo y determinan finalmente un debilitamiento en el organismo de las personas. Claro, envejecer, pero acá solamente en esta definición está definiendo lo que es el envejecer, ¿no? Como una consecuencia eh, que prácticamente es casi todo negativa, ¿no? Es decir, de una serie de factores que interactúan y que te llevan a un debilitamiento en el organismo de las personas. Es decir, todo para abajo. Pero sabemos nosotros que el envejecimiento es mucho más complejo y no siempre vamos para abajo. A veces vamos para arriba, aunque después vamos a bajar de todas maneras, pero no es así. Por eso esta definición tampoco no resulta muy precisa. Esta es una definición que hemos encontrado. Otra que hemos visto también desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado, dice, es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y en última instancia de muerte. Ahora, claro, este desde un punto de vista biológico exclusivamente, ¿cierto? Ahora, la cuestión es de que esta definición es de la OMS, ¿ya? Y en la que ustedes están viendo todo es también de bajada, ¿no? Pero la cuestión es la tesis que decía, la, la gente que dice que el envejecimiento comienza desde la concepción o desde el nacimiento, está contradicha por esta definición. Lo que acá está diciendo de daños moleculares y celulares. ¿Cómo podríamos nosotros hablar de una acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a una persona que recién está asomando al mundo? ¿No? Entonces, yo creo más en los científicos que piensan que el envejecimiento comienza cuando se termina de crecer simplemente. Es decir, completamos nuestro desarrollo y ya sabemos cuáles son cómo los signos de envejecimiento comienzan a aparecer de manera clara cuando la persona ya es adulta. Revisemos este de acá. El envejecimiento es un proceso gradual continuo de cambio natural que se inicia en la edad adulta temprana. Durante la edad mediana temprana, muchas funciones del cuerpo comienzan a disminuir gradualmente. No hay una edad determinada que convierta al individuo en un anciano o en una persona de edad avanzada. Bueno, acá hay una parte buena, que es decir, sí, no hay una edad determinada que convierta al individuo en una, bueno, acá dice anciano, pero la palabra es incorrecta, pero bueno, en una persona mayor, vamos a decirlo. No hay una edad determinada que convierta al individuo entonces en una persona de edad avanzada. Miren, esta parte sí me parece interesante de esta definición. ¿Ven? Ahora, es un proceso gradual y continuo. Podríamos ahí dudar un poquito, porque ya hemos visto que si bien es cierto el proceso de envejecimiento en algunos momentos se ralentiza e incluso ya se puede hablar de retroceder la edad biológica. Por eso todavía todas estas definiciones tienen algunos puntos buenos y otros no tanto. Después dice esto, por ejemplo, envejecemos porque las macromoléculas que componen nuestro organismo, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, van acumulando daños que van provocando su pérdida de función. Bueno, esto es una explicación biológica de cómo se va desarrollando el envejecimiento desde el punto de vista biológico. No hay mucho que decir ahí. Y esta parte dice, el envejecimiento se entiende como un proceso continuo multifacético. Bueno, esto creo que sí ya lo hemos revisado, ¿no? Entonces, esto sí ya lo hemos revisado. Ahora, con respecto a las teorías del inicio del envejecimiento, hay la propuesta de la programación para envejecer desde la concepción y no envejecer en sí. El envejecimiento como fenómeno cronológico, no. El envejecimiento tiene su propio reloj y la heterogeneidad de su inicio está presente. Es decir,
Este, ¿cuál era la cuestión problemática? Cuando tú simplificas el tema del envejecimiento en el sentido de simplemente de paso de tiempo, eso es errado por completo. No es así como va la cosa. No, no funciona así. El envejecimiento tiene su propio reloj, que tú no lo puedes medir en base a los años que tú has cumplido, o sea, ni el reloj ni el calendario. ¿Te das cuenta? El envejecimiento tiene su propio reloj y la heterogeneidad de su inicio está presente, siempre. Es decir, el envejecimiento comienza distinto para todos. Todos envejecemos, todos vamos a envejecer, pero no lo hacemos al mismo ritmo, al mismo tiempo, y tampoco se inicia al mismo tiempo para todos. Simplemente, esta es la cuestión. El envejecimiento es solo un proceso de la vida, no la vida misma, porque la vida es envejecimiento, toda la vida es envejecimiento. No es cierto, es un proceso de la vida, como es el crecimiento, el desarrollo, y hay muchas cosas que se pueden nombrar. El envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma. Entonces, evitemos idealizar para adaptar a la conveniencia de ciertas tendencias ideológicas. No toda transformación en el ciclo vital es producto del envejecimiento, sino de lo que nosotros hacemos. El envejecimiento se da en el tiempo, no por el tiempo. Ahí está. El hecho de que algunas células mueran significa que el niño está envejeciendo. Pregunta. Estamos programados para envejecer. Eso sería, para mí, la respuesta en este caso sería, estamos programados para envejecer, incluso para morir, desde que fuimos concebidos. Pero eso no significa que estemos envejeciendo ni muriendo, ¿no? Entonces, porque el envejecimiento comienza en un determinado momento. Cada proceso se desarrolla en la dimensión del tiempo, pero no por el tiempo en sí, y se inicia diferente para todos. Por eso es una simpleza decir que mañana vas a estar más envejecido. Puede que mañana sea al revés. Mañana puede ser que estés más rejuvenecido. ¿Por qué? Porque de repente has hecho cosas que te han relanzado, ¿no? Que te han dinamizado. Renovar células no es envejecer. Ahora, la apoptosis es un proceso de muerte celular programada, ¿ya? Tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo para eliminar las células innecesarias. Por ejemplo, las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. Entonces, quiere decir que eh, la apoptosis, esta muerte celular es justamente para impulsar el crecimiento. ¿Mm? Y esto es lo que ocurre como acá lo estoy explicando, ¿no? Lo que llamaríamos el feto, ¿no? No tiene todavía formada la mano, entonces tienen que morir algunas células que son innecesarias para que pueda existir la mano. Este tipo de muerte celular no debe ser interpretado como envejecimiento. ¿Por qué? Porque es renovación celular. Es decir, muchas células tienen que morir para que nazcan y se multipliquen. O sea, mejor dicho, las células que ya no se necesitan, entonces se comienzan a eliminar. Y el problema de la senescencia más adelante es otro problema, que hay unas células que le llaman células zombies, le llaman. ¿Por qué? Porque no cumplen ninguna función y están ahí y no nos ayuda para nada, al contrario, nos perjudica y es propio del envejecimiento. Pero esto no se da pues en un niño, o sea, no puedes comparar tú a un niño, a un bebé o una persona que está en proceso de envejecimiento, no se puede comparar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el niño, en el bebé, todo es crecimiento, todo es desarrollo, se está multiplicando, al contrario. Entonces, en cambio, en el proceso de envejecimiento al revés, es al revés la cosa. Y que, y que en todo caso lo que contrarrestamos, ese descenso del envejecimiento, es cuando tenemos un estilo de vida bueno, ¿no? Nos alimentamos bien, hacemos actividad física, entonces eso hace que nuestro envejecimiento sea más saludable y por lo tanto también no tan rápido, ¿no? No se acelera. El reloj del envejecimiento es otro, sí, es cierto. La edad cronológica es solamente una cuestión de calendario. El envejecimiento en sí no es una caída libre.
se ralentiza y hay periodos de tiempo en la cual se rejuvenece, lo cual no quiere decir que se detenga. Es un fenómeno de alta complejidad que no se puede medir con relojes o calendario. Hoy se comprueba que transcurridos algunos periodos de tiempo, la persona puede sentirse más fuerte y pleno que en un periodo de tiempo anterior. ¿Eh? Por eso es importante recuperar el bio para la gerontología, o sea, la importancia de la parte biológica para la gerontología y comenzar a echar una mirada a la epigenética, el trabajo de los biólogos moleculares y otros científicos. Bueno, acá estamos en la última. Recuperar la visión holística de la gerontología es importantísimo. Reforzar su valor científico por encima de las ideologías de acomodo. Ser intelectualmente honesto significa no motivar vanamente. Digamos la verdad, el envejecimiento no es una enfermedad, pero sincerémonos con nosotros mismos y digamos que queremos vivir más y mejor y que la humanidad seguirá luchando contra los efectos deteriorantes del envejecimiento y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que el tiempo nos brinda. Perfecto. Bien, entonces ya estamos, nos hemos, hasta hoy día nos hemos pasado unos minutos, pero creo que ha valido la pena eh, la presentación. Y ya saben, nos vemos nuevamente el día martes. Pero también vamos a anunciar rápidamente algunas actividades muy importantes que ya se van a dar en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver el listado ya. Por ejemplo, prevención de caídas, consejos útiles, que está a cargo de la licenciada Rosa Valentina Campos de Argentina y que va a ser el miércoles 22 de enero. Y también la licenciada Carmen Noé el sábado 25 de enero con el tema Perspectivas del trabajo con personas mayores. Y bueno, y así nos despedimos entonces hasta el día martes a las 6:45.